Muy buenas noches, estimados amigos de Directo Global. Agradecemos la presencia. A medida que avancemos el webinar, siempre vienen más amigos conectándose con sus preguntas y consultas a medida que vamos desarrollando el presente webinar. El día de hoy, el tema se titula El poder de las conversaciones, un tema muy interesante que está relacionado pues con las habilidades blandas que toda persona deberíamos siempre ir desarrollando, ¿no? Las habilidades blandas como negociación, comunicación, liderazgo, influencia, entre otras, son claves pues, en el desarrollo, ¿no?, de los proyectos y el desarrollo de las personas para las nuevas profesiones. En esta ocasión contamos con la grata presencia del ingeniero Alejandro Leopoldo Ortiz. Él posee un MBA y también es PMP. Además es coach ontológico de Newfield Consulting. Cuenta con una especialización avanzada en gerencia de proyectos y calidad, así como especialización en gestión de servicios de TI, ¿no? Entiendo que también Leo es TIL Expert. Ujú. Asimismo, él actualmente es docente universitario, ¿no?, en la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima, en la ciudad de Lima, Perú. Si tuvieran alguna comunicación, alguna consulta adicional, ahí en la pantalla pueden apreciar sus datos de contacto, su número celular, teléfono y su perfil en LinkedIn para mayor consulta posterior. Ok, adelante, estimado Leo. Ya, listo. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Eh, Básicamente hoy vamos a conversar de los 5 tipos de conversaciones que nosotros manejamos en las organizaciones. ¿Sí? Eh, vamos a ir avanzando. Eh, Primero, decir de que nosotros los seres humanos tenemos muchos tipos de conversaciones. Tenemos conversaciones, una manera de clasificar las conversaciones son entre públicas y privadas. Las públicas son las que tenemos o sostenemos con otras personas, pero también tenemos conversaciones con nosotros mismos y esas son las conversaciones privadas. Esa es una manera de clasificarlas. Otra manera de clasificar es la que vamos a discutir en esta hora que vamos a conversar. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos sucede? Nos sucede que ok, está pasando un poco lento, pero a ver, nos vamos a acomodar, ¿ya? Lo que nos sucede muchas veces, y en la mayor cantidad de casos, es que nosotros no, y no sabemos observar las conversaciones, porque vivimos normalmente acelerados. Entonces, una buena idea es detenerse y observar el fenómeno, y es justamente lo que vamos a hacer acá. Y entonces vamos a manejar, como ya les había adelantado, 5 tipos de conversaciones. Quiero, quiero ver que esto avance porque el tiempo de respuesta no está muy bueno. Entonces yo te ayudo, no te preocupes. A ver, sí, por favor, ya. ¿Tú estás avanzando, no, Dante? Bueno, puedes avanzar, no Ok, te preocupes. ya, listo. Fíjense, vamos a hablar hoy de 5 tipos de conversaciones. Primero, conversación para la construcción de relaciones. Si esto lo llevamos al mundo organizacional, es básicamente el tipo de conversación para lo que es la construcción de equipos, lo que en inglés denominamos team building. Una vez que el equipo ya está digamos, conformado, eh, ¿qué sucede? Normalmente los equipos, y sobre todo en el entorno de proyectos, enfrentan a situaciones nuevas o situaciones inéditas, sobre las cuales normalmente puede existir algún tipo de experiencia o no. Normalmente pueden ser situaciones nuevas. Entonces, el segundo tipo de conversación, que se denomina conversación para posibles acciones, lo asociamos con la conversación para la creatividad o la resolución de problemas inéditos.
Una vez que los problemas han sido, digamos, definidos en cuanto a su solución, se pasa a la conversación de coordinación de acciones, que es donde básicamente hablamos de trabajo en equipo. Ahora, dentro de la dinámica de los equipos de trabajo, muchas veces o no estamos exentos de tener problemas, eh, de tener crisis. Entonces, el cuarto tipo de conversación sirve para recuperar relaciones que muchas veces se pierden. Y como un quinto tipo de conversación, que es la conversación del aprendizaje o de la retroalimentación, es la conversación de historia y de juicio. Lo que he hecho en estos momentos básicamente es dar un resumen muy, muy por lo alto de los 5 tipos de conversaciones que vamos a cubrir. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando básicamente de la necesidad de diseñar nuestras conversaciones. Lo que vamos a, lo que vamos a revisar hoy es algunas consideraciones que debemos de tener para diseñar estos 5 tipos de conversaciones. ¿Ok? Porque finalmente lo que queremos hacer acá es que las organizaciones y los equipos dentro de las organizaciones adquieran mayor, mayor compromiso, mayor fluidez y en general mayor rendimiento. ¿Ok? Dante, estoy teniendo, no sé, estoy teniendo problemas para avanzar. No sé si tú estás moviendo, yo estoy moviendo, pero eh, tengo un pequeño, No te preocupes, tú me un dices pequeño retraso. no Un te pequeño preocupes, retraso. Ok, no te preocupes. Tú dime para avanzar y lo listo, avanzamos. listo, sí. Ok, sigamos. Entonces, si es que vamos a generar conversaciones diferentes, tenemos que aprender a distinguir estos tipos de conversación. Eh, Porque vamos a buscar con ellos diferentes tipos de objetivos. A ver, estoy avanzando. Ok, y lo que decimos es lo siguiente. Este tipo de conversaciones, yo las he descrito en un orden. Sin embargo, no hay una linealidad, no hay un orden predeterminado. Eh, eh, estos 5 tipos de conversaciones se pueden dar en forma paralela, se puede regresar a las conversaciones anteriores. Es decir, se dan siempre de manera contingente y va a depender mucho de la competencia, en este caso de los líderes, de saber en qué tipo de conversaciones estamos. Voy avanzando. Ok, hablemos de lo que el primer tipo de conversación, la conversación para la construcción de relaciones. Aquí estamos hablando básicamente de lo que es construir equipos, es de construir esta base. La base del trabajo en equipo, y esto no es ninguna novedad, es generar básicamente confianza. Confianza y algo que en el coaching ontológico llamamos el trasfondo compartido de inquietudes. Y esas 3 palabras las voy explicando una por una. En primer lugar, trasfondo. Trasfondo quiere decir que es algo que lo tenemos ahí atrás, ¿sí? Que no es necesario tenerlo explícito, sino que ya lo hemos trabajado, ya lo hemos construido entre todos y lo tenemos, digamos, ahí atrás, en el inconsciente. Es algo que ya está implícito. Compartido porque lo tenemos todos en el equipo, lo compartimos todos. Y por cierto, son las inquietudes. Entonces, básicamente de lo que estamos hablando acá, si podríamos resumir todo esto en una sola palabra, estamos hablando de alineamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que son 2 conceptos con este tipo de conversaciones. Se busca 2 cosas. 1, generar confianza y 2, generar alineamiento.
Porque un equipo normalmente lo que debe de buscar es tener entre todos una dirección común. Ahora, estos 5 tipos de conversaciones que vamos a hablar, vamos a estar revisando algunas consideraciones en cuanto a la emocionalidad, a la corporalidad, a las posibilidades y a los riesgos que tienen cada uno de estos tipos de conversaciones. Eh, ¿Cuál es la emocionalidad que debe manejarse en este primer tipo de conversación? Fíjense que básicamente nos hablan de tener dignidad, de tener una profunda valoración de sí mismo y de los demás, pero sobre todo, yo diría, es tener respeto y tener una actitud de apertura. Cuando nosotros nos juntamos para formar un nuevo equipo, muchas veces nosotros no nos conocemos. Y entonces, cuando vamos a alinearnos y cuando vamos a conversar cada uno de cuáles son nuestras inquietudes, existe la posibilidad de que no estemos de acuerdo con las inquietudes. Entonces, debemos de tener una actitud de respeto y de apertura hacia la escucha y la disponibilidad para dar espacio al otro. Entonces, fíjense que es un espacio que normalmente no se trabaja. Muchas veces los equipos simplemente se arman, se ensamblan, porque digamos que se juntan los miembros y se ponen a trabajar, pero no se da el espacio ni el tiempo para tener este tipo de conversaciones, que tienen básicamente el objetivo de que todos se conozcan, que logren confianza y que además se alineen. Estoy avanzando, pero tengo un delay en la... Ok, fíjense, primero he hablado de la emocionalidad, ahora estoy hablando de la corporalidad, porque sí, de repente acá hacer un pequeño, una pequeña explicación de por qué estamos hablando de emocionalidad y de corporalidad. Esto tiene que ver con lo que en coaching ontológico hablamos de lo que son las dimensiones del ser humano. Ser humano, desde el punto de vista del coaching ontológico, no se le considera solamente como un ser racional, un ser que solamente se maneja desde el lenguaje, que normalmente muchas veces, y nosotros, los que tenemos formación de ingenieros, tendemos a ser muy, muy racionales. Entonces, tenemos el juicio de que todo entra por la cabeza. Entonces, la comunicación muchas veces la privilegiamos a nivel de racionalidad. Sin embargo, lo que el coaching ontológico plantea es que el ser humano no solamente es racionalidad, sino también es emocionalidad y también es corporalidad. Si eso lo llevamos al campo de lo que es la comunicación humana, yo creo que eso es mucho más claro. Cuando hablamos de comunicación humana, la comunicación humana no solamente es el lenguaje, es también la emoción. Nosotros cuando comunicamos no solamente con nuestras palabras, comunicamos con nuestras emociones, el tono de voz, mi expresión gestual, pero también con mi corporalidad yo comunico. Entonces, si en este tipo de conversación, porque una conversación básicamente es una comunicación, entonces tenemos que incorporar necesariamente no solamente la parte racional. Es por ese motivo que estamos incorporando estas otras 2 dimensiones de los seres humanos, la emocionalidad y la corporalidad. ¿Y cómo es una corporalidad en una conversación que construye relaciones o que construye equipos? Las personas tienen que estar atentas y disponibles. Es un cuerpo centrado con atención, es un cuerpo abierto que está dispuesto a la escucha, ¿sí? Si el cuerpo no acompaña
la conversación, se puede ver comprometida. Porque imagínense ustedes una conversación de este tipo, donde estamos armando un equipo, y la gente te dice, no, sí, sí te estoy escuchando, pero corporalmente está mirando a otro lado, o está mirando el celular, o está mirando a otra parte. Entonces, obviamente, esa no es una manera correcta de generar confianza o de generar alineamiento, porque un cuerpo que no te atiende puede significar muchas cosas, transmite muchas cosas. Y lo que va a transmitir en ese caso es que o no confía o no te está escuchando, y esa no es una forma de armar un equipo. ¿Qué posibilidades nos genera este tipo de conversación? Eh, Definir el carácter de la relación de un equipo que se inicia, y eso es básicamente como definir las reglas, ¿sí? Y es mucho más poderoso cuando las reglas se definen a partir del mismo equipo. Crear el trasfondo compartido de inquietudes, o crear el alineamiento, generar la confianza, o en el caso de un equipo que ya está funcionando, modificar la forma de cómo lo viene haciendo, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos este tipo de conversación. Ahora, obviamente, pues en este webinar es simplemente una conversación, digamos, estamos solamente dando unos alcances de este tipo de conversación. Realmente lo más poderoso es lo más poderoso, y lo que realmente constituye un fenómeno de aprendizaje es participar de dinámicas, de conversaciones, de construcción de relaciones. Digamos, ahí todo esto que estamos hablando, eh, las personas primero lo ven a través de la experiencia, lo sienten y ven el resultado. Entonces, el aprendizaje de ese modo es mucho, mucho más poderoso que simplemente escucharlo como lo están haciendo ustedes en este momento. Leo, una pregunta. Sí. ¿Qué sucede si hay miembros del equipo que manifiestan, ok, sí, están abiertos, ¿no? Al tema, manifiestan que sí, desean generar confianza, Uh-huh. pero por más que hayas aplicado algunas técnicas, vemos que siempre tienden a volver, ¿no es cierto? O sea, avanzan un poco, pero luego como que retroceden hacia un estado, quizás no al inicio primigenio, pero siempre queda ese algo, ¿no? De la desconfianza, queda ese algo de la corporalidad que cuando tú ves que quieres comunicarte con su corporalidad, con su falta de confianza o con su imposición de ideas, pues aún vemos que mantiene, ¿no? Esas actitudes anteriores. Uh-huh. ¿Cómo trabajar eso? Eh, Mira, normalmente yo esperaría que, que con la aplicación de las dinámicas, la mayoría de personas se alineen, ¿sí? Y vean el valor de la confianza y del alineamiento. Ahora, si a pesar de eso, como tú dices, algunas personas mantienen algunos patrones de comportamiento que van en contra de lo que el equipo espera, eh, una posibilidad, y no te digo que sea la única, eh, es, este, es tener conversaciones individualizadas con esa persona, ¿sí? Y cuando te digo conversaciones, podríamos estar hablando incluso de sesiones de coaching uno a uno, ¿no? Para ver qué es lo que puede estar necesitando aprender o desaprender esa persona, ¿no? Normalmente yo diría que con el coaching de equipos debería ser suficiente, pero en esos casos, una manera, una alternativa, una posibilidad es tener una sesión de coaching de manera individualizada y especial con esa persona, para poder saber cuáles son los temas que tiene esa persona que no le están permitiendo alinearse. Ok. Ok,
Listo. Y finalmente, sobre este tipo de conversaciones son los riesgos, ¿no? O sea, hemos hablado de emocionalidad, hemos hablado de corporalidad, hemos hablado de posibilidades. ¿Y cuáles son los riesgos? Riesgos es, entendiendo riesgos como cuáles son las cosas que no deberían de pasar en este tipo de conversaciones. Eh, ¿Qué pasa si en vez de armar equipos nos ponemos a hablar del pasado y nos empezamos a quejar o nos empezamos a echar la culpa de las cosas del pasado? Entonces, eso no es una conversación de construcción de relaciones, ¿no? El otro tema es pasar muy rápidamente a coordinar acciones, ¿no? Eso es muy común con la gente que no le da valor al factor humano. Dice, no, de frente vamos a trabajar, ¿no? Eso de conocernos, ya nos conoceremos en el trabajo, vamos directo a trabajar, ¿no? Cuando entonces pasa muy de frente, muy rápido se pasa a la coordinación de acciones. Cada tipo de conversación tiene su tiempo. O eh, lo que también puede pasar es que el líder es quien acapara toda la conversación, ¿no? Entonces, y la construcción de relaciones se trata de que la gente hable, se manifieste, y si solamente es una persona la que habla, eh, no se está conformando equipo, ¿ok? Ok, una vez que ha quedado conformado el equipo, se pasa a la conversación de posibles acciones, que como hemos dicho, ya habíamos adelantado, es los equipos de proyecto o en las organizaciones muchas veces enfrentan situaciones que son nuevas o novedosas, entonces no saben por dónde ir, ¿no? Como se ve en la figura. Entonces, este tipo de conversaciones sirve para idear nuevas soluciones a esos problemas o soluciones a problemas inéditos, ¿sí? A ver, estamos avanzando. Ok, este tipo de conversaciones, ¿para qué nos va a servir? Para innovar o para especular o explorar libremente diferentes caminos, ¿no? ¿Qué cosa se necesita? Este tipo de conversación requiere tiempo, no prisas, un ambiente que esté sin interrupciones, sin trabajo paralelos, es decir, cosas como que el celular, o que tengo que atender esta llamada, o que déjame trabajar en mi laptop mientras yo te escucho, no, eso no debería estar permitido. Por eso, eh, este tipo de conversaciones se llevan a cabo en un lugar y un tiempo adecuado, lejos de lo cotidiano, lejos de lo cotidiano, ¿sí? Porque, bueno, ¿qué cosa sucede acá? Que muchas veces, pues, la inspiración o la creatividad o la solución no llegan, pues, cuando lo esperamos, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de paciencia y de confianza de que la solución va a aparecer en algún momento u otro. Entonces, para tener este tipo de conversaciones, normalmente se establecen reglas. Y normalmente el líder del proyecto o de repente se contrata a alguien externo para que tenga la facilitación. Es también una de las técnicas que se usan para tener conversaciones entre equipos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, ok. Entonces, aquí algunos pasos sugeridos, ¿no? Dejarlo, nuestra actividad diaria, dejar al inicio los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué sucede? Normalmente, un facilitador eh, es una persona que está muy pendiente de la estructura de una conversación, no tanto del contenido. Entonces, está cuidando cosas como
el tiempo que debe tener la conversación, el objetivo que debe tener la conversación, el nivel de participación de todas las personas. Entonces, un facilitador, por ejemplo, no deja que la conversación se vaya por las ramas, como se dice, ¿no? O sea, que se desvíe la conversación y se pierda de vista el objetivo. Un facilitador también está cuidando el tiempo, que algunas intervenciones no sean muy largas. Eh, Está cuidando, por ejemplo, de que no haya gente que acapare la conversación, está preocupado de hacer participar a las personas que de repente no lo están haciendo, ¿no? Entonces, eso, digamos, para tener un poquito más claro de qué se trata el rol de facilitador. Entonces, fíjense que en el segundo paso nos dicen hacer explícitas las inquietudes que las motivan y establecer las reglas que ya tenemos definidas. Luego, entramos a especular, ¿sí? La lluvia de ideas, eh, no censurar, no censurar, no defender el pasado, empezar a especular, ¿no? Y ahí básicamente el equipo combina eh, tanto el proponer como el indagar. Eh, y el equipo va avanzando en la definición de alternativas, ¿sí? Y así como en este tipo de conversación el equipo, entre comillas, vuela, debe haber también un momento donde aterrice, porque como vamos a ver dentro de los riesgos, tampoco es bueno de que este tipo de conversaciones se quede solamente arriba, con cosas que de repente no son concretas. Entonces, también tiene que haber un momento para aterrizar o concretar la idea. Se establecen alternativas de solución, se escoge la mejor solución y siempre, siempre se debe determinar o se debe de encauzar este tipo de conversación una vez que se ha escogido la alternativa en una conversación de coordinación de acciones, donde ya el equipo entra a ejecutar lo definido. Eh, ¿Cuál es la emocionalidad de este tipo de conversaciones? Tiene que ver básicamente con la ambición. Ambición entendida por querer algo nuevo. Audacia también para explorar nuevos territorios. Mucha confianza. Tiene que ver también con soltar muchas ideas preconcebidas. Eh, la emocionalidad que se asocia con este tipo de conversación es una emoción liviana. Eh, los seres humanos somos más creativos cuando estamos más sueltos, incluso cuando somos como niños. Y por eso es que muchas de las dinámicas que hacemos nosotros para trabajar ese tipo de conversaciones se basan en la lúdica. La gente la pasa bien, eh, las ideas entre los equipos de trabajo fluyen de manera mucho más natural y mucho más efectiva cuando la gente está de buena onda. Y es impresionante. Salen nuevas cosas, la gente se dice las cosas, se retroalimenta, las ideas, hay intercambio de ideas, pero todo siempre con gran liviandad. ¿Ahí Entonces, esa es recomendarías, la Leo, emocionalidad. una pregunta, ahí Sí, recomendarías quizás sí. utilizar, pues, no sé, Lego, Design Thinking o alguna otra herramienta relacionada con el sentido del juego? Sí, puede ser esas o pueden ser incluso juegos más físicos, juegos incluso más físicos, eh, donde digamos la gente se dé cuenta o aprenda de que las ideas fluyen mejor cuando están en una emocionalidad distinta, ¿sí? O sea, probablemente en la dinámica no salga lo que ellos estén buscando, pero con la dinámica vean
que lo que tú le planteas como objetivo, como parte del juego, se logra mejor cuando se está con una actitud de liviandad en contrapropuesta a una actitud de gravedad o de mucha seriedad, ¿sí? Eh, las cosas se logran mejor cuando en lugar de estar todos formales, que a veces ni nos podemos mover de nuestros sitios porque se nos dé mal, cuando realmente nos podemos mover, nos podemos estirar o podemos empezar a hacer juegos o hacer bromas. ¿Qué más? Eh, lo otro también es, aquí, dentro del punto de vista de emocionalidad, se requiere también mucha paciencia para escuchar, para esperar los resultados, mucha... ¿Por qué? Porque, como dice ahí, la paciencia es el elemento clave del éxito. Las ideas no necesariamente salen en 5 minutos o en 10 minutos. Puede demorar algo más, ¿sí? Pues hay que tener paciencia y mucha confianza. Ahora, en cuanto a la corporalidad, eh, tiene, los cuerpos tienen que estar centrados, porque tienen que estar centrados en el objetivo. Ya hemos visto que esto no es relajarse y desbocarse, no, tiene que haber centramiento, tiene que haber enfoque. Sin embargo, tiene que haber a su vez liviandad, ¿sí? O sea, no pueden ser cuerpos tensos, tienen que ser cuerpos relajados, ¿sí? Entonces, fíjense, tienen ahí un cuerpo relajado, pero no dormido, está atento para escuchar, ¿sí? No necesariamente es un cuerpo acelerado, ¿sí? Tiene que ir a menos revoluciones, pero siempre con máxima atención, ¿sí? Eh, nos podemos mover, o sea, hay libertad, no es que una reunión de directorio donde estamos todos sentados, podemos hablar, o sea, podríamos estar incluso jugando, ¿sí? Entonces, esa es la corporalidad que se requiere, ¿sí? Con una dinámica lo podríamos ver mucho mejor. Ahora, el espacio físico también es importante, ¿no? También es importante. Salas bien ventiladas, iluminadas, áreas libres para poder caminar, rotafolios, marcadores, papel, todo lo que nos pueda servir para apoyar este espacio. ¿Qué cosa posibilita este tipo de conversaciones? Diseñar formas diferentes de realizar el trabajo, o sea, estamos hablando de rediseño de procesos, eh, idear ideas para ahorrar recursos o eliminar desperdicio, encontrar soluciones inéditas, aprender procesos de aprendizaje en general, fíjense, transformación de la organización. Es decir, podemos mover a las organizaciones o podemos innovar a través de este tipo de conversaciones. ¿Cuáles son los riesgos? Ya lo había adelantado. Eh, si bien es cierto, en este tipo de conversación volamos, nos vamos hacia arriba para capturar nuevas ideas, debe haber un tiempo donde también concretemos. Entonces, eso de una permanente actitud de ensoñación que nunca pasa a la acción, entonces simplemente estamos siempre arriba, 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 pero nunca aterrizamos. Otro riesgo es, igual que el anterior, que esto se convierta en una conversación donde nos empezamos a enjuiciar, nos empezamos a echar la culpa, o pasar también muy rápido a la... Ya encontramos una alternativa, ya vamos, ¿no? Entonces, oye, pero de repente, porque no le estamos dando tiempo, nos estamos perdiendo de ver otras opciones que probablemente hubieran sido más interesantes. Ok, entonces una vez que los equipos ya han definido, definido una alternativa de solución con la conversación previa, se pasa a la coordinación de acciones. Y ahí
podemos hablar del círculo de la promesa, ¿no? Esta es la conversación para resolver problemas. Eh, la verdad que hablar del ciclo de la promesa podría, por sí solo ya podría ser un webinar entero, pero ahí básicamente hablamos de una relación cliente-proveedor, donde luego de haber tenido las conversaciones previas, pasamos por algunas fases como es la preparación o la creación de contexto, eh, la articulación del pedido, la negociación, que es muy importante. Eh, eh, Esto tiene que ver con las capacidades que tenemos las personas, o incapacidades algunas veces, de poder decir sí y comprometerse, o de poder decir no cuando hay que decir que no, o las capacidades que tenemos para negociar, ¿no? Para contraofertar o pedir tiempo, ¿no? Aquí también, y esto incluso podría ser un tema de otro webinar, eh, tiene que ver también con la capacidad de seducción que debemos de tener todas las personas con nuestros clientes, ¿no? Hablando de seducción no solamente desde el punto de vista de hombre-mujer, mujer-hombre, sino en el sentido de poder seducir desde el punto de vista de poder mostrar algo de valor a nuestro cliente que él finalmente nos lo acepte, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, hombres y mujeres, seducimos a hombres y mujeres sin distinción. Eh, y una vez que hemos cerrado la fase de negociación, eh, se concreta, digamos, una promesa que puede ser una promesa que la podríamos entender pues como un proyecto, lo podríamos entender como un contrato, ¿sí? Algo que tenemos que cumplir. Y el ciclo de coordinación de acciones se asocia también muy fuertemente con cómo nosotros gestionamos nuestras promesas. Ahí hay un concepto que lo traemos desde el mundo del coaching ontológico, que es el concepto de impecabilidad, que tiene que ver con el hecho de que necesariamente nosotros no podemos cumplir nuestras promesas porque estamos siempre sujetos a contingencias. Lo que sí podemos hacer es gestionar nuestras promesas, y eso quiere decir que apenas nosotros sepamos o veamos que no vamos a cumplir nuestras promesas, lo comuniquemos, ¿no? Lo comuniquemos y tomemos acción y nos hagamos responsables de, de nuestro incumplimiento, ¿sí? Tiene que ver también este ciclo de la promesa con la evaluación de lo que nosotros estamos entregando a nuestros clientes. Eh, y esto lo vamos a relacionar también con el quinto tipo de conversación, que es el tipo de conversación de la retroalimentación o del aprendizaje. Pero, en fin, esto es un tema muy interesante, muy amplio también. Estas conversaciones son fundamentales en las organizaciones, que es el de coordinar. Si nosotros nos fijamos en este tipo de conversaciones, encontramos muchas competencias que están asociadas a ella, ¿no? Está la competencia de escuchar, la competencia de saber vender, la competencia de saber negociar, la competencia de decir no sé, la competencia de decir sí, la competencia de decir no, o la competencia de decir, ¿sabes qué? Dame un tiempo más. La competencia de agarrar y levantar la mano y pedir ayuda. La competencia de saber dar y recibir retroalimentación. Todas esas competencias que nosotros las trabajamos en lo que es coaching ontológico, están asociadas con todo este ciclo y favorecen grandemente, si llegamos a dominar todas esas competencias, a una relación cliente-proveedor. Y en general, nosotros sabemos que en el interior de las organizaciones todos somos clientes y proveedores a la vez, porque normalmente
formamos parte de cadenas de procesos donde yo recibo el trabajo de alguien y por lo tanto yo soy cliente de ese alguien, pero a su vez yo proveo con mi trabajo, proveo de insumos a otras personas. Entonces, este tipo de conversación y sobre todo sus competencias asociadas son muy, muy valiosas para las personas que trabajamos en las organizaciones. ¿Cómo es la emocionalidad? Acá la emocionalidad es básicamente ambición, porque tenemos que lograr un objetivo, decisión, deseo de trascender y resolver un problema, ¿no? O sea, es básicamente actuar y actuar en equipo. Por eso estábamos hablando de que esta era la conversación del trabajo en equipo, ¿sí? Es como la carrera de postas que nosotros estamos viendo ahí. Ok, eh, pasamos al cuarto tipo de conversación. En los grupos humanos no estamos exentos de tener conflictos, ¿sí? Entonces, este cuarto tipo de conversación es cuando sentimos que la conversación con otra persona es prácticamente imposible. El problema con eso es que cuando nosotros nos resignamos a no tener una comunicación con una persona, de la cual muchas veces nosotros dependemos para hacer nuestro trabajo, o que de alguna manera va a afectar nuestro trabajo, estamos afectando no solo nuestro trabajo, sino que también estamos afectando a la organización, ¿sí? De ahí viene la importancia de este tipo de conversación. Quería Leo también invitar a los asistentes a poder realizar algunas consultas, ¿no? Si tuvieran alguna inquietud, Ah, sí, siéntese en la libertad de hacerla, ¿no? sí, sí, por supuesto. Ok, entonces fíjense, ¿cuáles son las dificultades? Hay dificultades de la conversación, eh, hay problemas con el habla, ¿sí? Cuando se va a velocidades diferentes o cuando el estilo de conversación de la persona es diferente al nuestro. Ahora, ¿qué pasa? Pero lo más serio es cuando tenemos, tenemos, este, tenemos este tipo de consecuencias. Fíjense, hay, cuando tenemos dificultades para manejar juicios, por ejemplo, hay problemas de relación jefe-subordinado, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí cuando tengo un juicio o una idea, ¿sí? Entendiendo juicio como idea u opinión, de que, por ejemplo, de que mi jefe no confía en mí, ¿sí? ¿Qué me pasa cuando pienso eso? Entonces, probablemente eso me bloquee a mí y dañe la relación con mi jefe. Y entonces ahí es donde se genera una brecha en nuestra relación. ¿Cómo puedo yo, de alguna manera, recuperar la confianza de mi jefe? Entonces, ese tipo de conversaciones, el de, el de conversaciones para posibles conversaciones, eh, la trabajamos básicamente con dinámicas de pedidos y ofertas, ¿sí? Eh, cuando nosotros tenemos un problema con una persona, la manera que tenemos, y eso no está ahorita en la diapositiva, pero se los voy comentando, la manera que tenemos para limpiar la relación, es una de las formas, por supuesto, no pretendemos decir que es la forma, es, en primer lugar, generar un contexto con la persona, tener una conversación donde se genere contexto. Generar contexto significa es poner, decirle a la otra persona cómo me está afectando esto, cómo me está afectando esto.
Porque no se trata, en el mundo organizacional no se trata pues simplemente de recuperar la relación simplemente porque queremos ser amigos, ¿no? O sea, sí, en las organizaciones están para que las personas trabajen juntos. Eh, entonces, se pone en contexto y se hace un pedido a la persona para que modifique su comportamiento hacia nosotros. Y probablemente también sirva a hacer un ofrecimiento. ¿Qué cosa nosotros ofrecemos? Ahora, en esa conversación, obviamente pueden surgir ajustes. No es solamente lo que yo propongo. En el transcurso de la conversación pueden salir, pueden salir consideraciones a partir de lo que yo le escucho a la otra persona para ajustar lo que voy a pedir o lo que voy a ofrecer. Entonces es a partir de esa conversación donde se pueden rescatar relaciones. Muchas veces sucede que las relaciones están dañadas porque hay sentimientos o hay resentimientos, o hay juicios que están en medio de la relación, no dejando que avance, ¿no? Ahora, si voy y hablo con ella, no le va a interesar, no me va a escuchar, pero muchas veces estamos atrapados. La emocionalidad está asociada con como que me abro y me, me muchas veces en no Leo, ahí hay un retraso en lo que estás uno mencionando. se tenía sobre la otra. Sí, parece que está un poquito mal su internet, ¿no? Esperen un momentito, por favor, mientras me vuelvo a conectar con Leo. Estaba diciéndoles que muchas veces cuando nos arriesgamos a tener este tipo de conversaciones, nos llevamos con la gran sorpresa de que los juicios o las ideas que nosotros teníamos sobre la otra persona eran infundados y que las personas sí tienen, digamos, la capacidad de poder volver a confiar en nosotros. Pero eso no lo vamos a saber hasta que realmente nos arriesguemos a tener este tipo de conversaciones. La ganancia que se puede tener es muy alta y lo que se pierde por no tenerla puede ser también muy importante. ¿Ok? Finalmente, el quinto tipo de conversación, que es de historia y de juicios, tiene que ver con lo que es la retroalimentación. ¿Sí? Eh, Normalmente los equipos terminan de hacer algún trabajo y es importante tener este tipo de conversación. Es conversar sobre qué cosa hicimos bien, qué cosa no hicimos bien, pero sobre todo aprender. Es, no se trata de buscar culpables, no se trata de colgar gente, se trata de hacernos responsables de qué cosa fue lo que sucedió y aprender muchas veces del error. O si hicimos algo bien, eh, capitalizarlo, consolidarlo para seguir haciéndolo. Entonces,
Este tipo de conversación es la conversación de la retroalimentación. En los talleres que hacemos, eh, trabajamos mucho lo que es las reglas para dar y para recibir retroalimentación. Y trabajamos mucho la diferenciación de lo que son afirmaciones de lo que son juicios, porque es a través de esa distinción que nosotros o que las personas pueden manejarse mejor. ¿Cómo es la emocionalidad? La emocionalidad de este tipo de conversación puede ser un poquito pesada, porque a veces nos decimos cosas fuertes. Sin embargo, en la medida en que lo practiquemos más, eh, eso puede tender a ser mucho más natural, ¿sí? Eh, y poder superar este tipo de emocionalidad. ¿Cómo es la corporalidad? La corporalidad de este tipo de conversación, si es que no se sabe manejar, puede ser un cuerpo agresivo o puede ser un cuerpo que esté a la defensiva. La idea, la idea es que los cuerpos estén más bien abiertos para poder recibir la información, que es la retroalimentación. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa nos posibilita este tipo de conversaciones? Evaluar problemas, descubrir errores, aprender del pasado. O sea, es básicamente poder mejorar. Este tipo de conversaciones se asocia muy fuertemente al concepto de lo que es mejora continua en las organizaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos de que esto se convierta en una queja, de que sea simplemente hablar del problema, pero no sacar lecciones aprendidas, no sacar acciones concretas, o que encontremos una explicación maravillosa de lo que está pasando y con eso nos justifiquemos? Entonces, hemos hablado de los 5 tipos de conversaciones y lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cuál es el tipo de conversación que estamos necesitando en nuestros equipos? Eh, normalmente, normalmente puede ser una o más de una y también depende del momento, ¿sí? También depende del momento. Como lo habíamos dicho al inicio, el objetivo es poder diseñar conversaciones, hacernos mejores observadores del fenómeno de las conversaciones y aprender a generar conversaciones que nos permitan ser más efectivos, ¿sí? Porque todo esto tiene, digamos, una aplicación práctica en el mundo organizacional. Y mejorar relaciones tanto en lo laboral y en lo personal, mejorar la coordinación de acciones y finalmente tener, como ya lo hemos dicho, mayor efectividad en nuestros equipos de trabajo. Listo. Aquí vienen algunas preguntas que tenemos registrados en el formulario, Leo, para tu consideración. Adelante, Carmen. Sí, yo vengo más que todo con, así puedes avanzar la lámina, Dante. Bueno, quiero justamente presentarles uno de nuestros cursos. Nosotros tenemos un curso de preparación para ITIL Foundation virtual. ITIL Foundation es una certificación para gestión de servicios de TI, justamente del 29 de noviembre al 14 de noviembre del 2018. En este caso son 24 horas de capacitación. Contamos con un simulador virtual que estará habilitado durante 3 meses para que puedan practicar y también en este caso poder hacer la simulación de los exámenes de ITIL Foundation. Además está el certificado emitido y también para los que ya son PMP les permite acumular 24 PDUs para la renovación de su certificación. La inversión es de 700 soles incluido IGB. Hay un descuento del 10% hasta el 16 de noviembre
del 15% por tarifa corporativa y del 20% para nuestros exalumnos. Las clases son con docente en vivo, es similar a lo que estamos haciendo el día de hoy. Es más, ustedes también van a poder hacer sus preguntas en un momento y en este caso es con esta misma plataforma también, ¿no? Y también tenemos una plataforma de e-learning desde donde van a poder descargar los materiales digitales. ¿Puedes avanzar, Dante? Ok, también tenemos un taller de preparación para el examen PMP que va a comenzar del 3 de noviembre al 22 de diciembre. Son solo sábados, son 6 sábados de 2 a 8 de la noche y el séptimo sábado de 2 a 5 de la tarde. En este caso, contamos también con un simulador de 1.200 preguntas. Son talleres presenciales, en este caso, son clases presenciales y también se realiza una dinámica en la última clase, hay un simulacro de examen presencial también, aparte del simulador. También se brinda materiales digitales a través de nuestra plataforma de e-learning. El costo o la inversión es de 1.500 soles, incluido IDGB. Igual hay un descuento del 10% hasta el 1 de noviembre, un descuento del 15% por tarifa corporativa y del 20% para nuestros exalumnos. Están cordialmente invitados a estos talleres y estos cursos. Por favor, ¿puedes avanzar? Ya bueno, ya te has pasado las preguntas. Quería mostrar bueno, Marco, estas preguntas es para Leopoldo, ¿qué tal? Marco Flores y Silvia Mejía pregunta, ¿cómo podemos aplicar este poder de la conversación con nuestros hijos adolescentes y que lo entiendan y reciban con agrado? Ya, tenemos una pregunta por el chat. No sé si privilegiamos eso primero. Ok, no hay problema. Sí. Luis Felipe dice que tanto se puede mejorar la capacidad de comunicarnos correctamente utilizando las 3 dimensiones a nivel racional, emocional y corporal. ¿Harán alguna capacitación de este tema? Nos pregunta. ¿Qué tanto se puede mejorar la capacidad? Bueno, o sea, creo que la respuesta, la respuesta, no sé si decirlo así, es bastante obvia, ¿no? O sea, mm, muchas veces, yo diría casi siempre, la mayor parte de la comunicación humana no va tanto por las palabras, sino va mucho por cómo se dicen las palabras, eh, cómo se entonan, cómo disponemos nuestro cuerpo, cómo nos movemos, cómo manejo mi voz, cómo manejo mi mirada. En general, la comunicación se potencia muchísimo cuando se usa también la emocionalidad y la corporalidad. Pues si no, imagínense ustedes un robot hablando, o de repente les ha sucedido en algún tipo de disertación donde la persona no se mueve y el tono de su voz es muy uniforme. Entonces, Es como hablar eso con tiende, Siri. sí, eso tiende digamos, a aburrir, a dormir y a no captar la emoción, no captar Hablar, la atención de las personas, ¿no? hablar con Loquendo. Entonces, sí, no, definitivamente la emocionalidad y la corporalidad son muy poderosas para poder comunicar y para poder transmitir lo que queramos transmitir. Y hay capacitación, sí, tenemos capacitaciones con dinámicas de comunicación, con dinámicas de trabajo en equipo, con dinámicas de creatividad, o sea, dinámicas donde muchas veces se integran todos esos elementos. Sí. La pregunta de Marco Flores y Silvia Mejía, Leo. A ver, ¿Cómo podemos aplicar este poder de la conversación con nuestros hijos adolescentes y que lo entiendan y reciban con agrado? en el caso de hijos adolescentes, bueno, básicamente se trata de, si hablamos de alinear,
tiene que ver con el hecho de que es siempre preferible no imponer. Los seres humanos, y en especial los adolescentes, yo diría que todos, no nos gusta que nos impongan las cosas. Entonces, siempre es preferible hacer ver a la persona, a las personas, y en este caso a nuestros hijos adolescentes, por qué estamos planteando lo que planteamos. Si ellos logran verlo, si nosotros tenemos la capacidad de hacerles ver a ellos, y vuelvo y reitero, que ellos vean de qué se trata, por qué la importancia de esto, y que ellos autónomamente tomen la decisión de hacer lo que nosotros le estemos planteando, es mucho más poderoso que simplemente imponerlo. Muchas veces, para hacer ver las cosas, es bueno que las personas tengamos algún tipo de experiencia. Entonces, porque, a ver, ojo, eh, aquí básicamente estamos hablando de un problema de aprendizaje. Y los problemas de aprendizaje no son en este caso un tema de que, porque yo te lo digo, tú lo aprendes. Normalmente los seres humanos no funcionamos así. Eh, las personas aprendemos cuando vemos algo, lo sentimos y a partir de eso le encontramos el sentido, ¿sí? Le encontramos el sentido. Entonces, ¿qué tipo de conversaciones se pueden acompañar y es mucho más poderoso si es que lo acompañamos de algún tipo de experiencia? Si nosotros, a través de algún tipo de experiencia, hacemos ver a nuestros hijos adolescentes la importancia de lo que le estamos planteando, va a ser mucho más poderoso. Ok. Muchas gracias, Leopoldo, por la respuesta. Elisa Arteaga pregunta, ¿cómo hacen las empresas para obtener resultados si su personal no es comunicativo? Haciéndole ver nuevamente, y es básicamente, la respuesta es muy parecida a la anterior. Hacerle ver a las personas cuáles son las consecuencias de la no comunicación. Si nosotros hacemos ver a las personas las implicancias o el poder que puede tener la comunicación en los trabajos en equipo, no simplemente porque yo te lo digo, tienes que comunicar porque yo soy tu jefe y porque yo te lo digo. No, es agarrar y hacer pasar a las personas por experiencias, y pueden ser talleres, porque obviamente a veces en las organizaciones ellos no se dan cuenta, eh, hacer pasar por dinámicas que de alguna manera reflejen lo que es el trabajo en las organizaciones, donde ellos vean cuál es el efecto de la no comunicación, que ellos vean el dinero, el tiempo que se puede perder por no tener comunicación. Entonces, cuando la gente ve y siente los efectos de su hacer o no hacer, ahí es donde realmente cambia. Jorge Arca pregunta, ¿cómo sacar adelante un grupo que tiene problemas de ego, en especial cuando se relacionan entre distintos equipos? Ejemplo, logística versus administración, administración versus marketing, logística versus operaciones. Si vamos a armar equipos, porque esto de acá es como armar un equipo, ¿sí? Hablamos de distintos equipos, pero normalmente es un problema de nosotros cómo observamos el problema. Hay una mirada funcional de ver las cosas. Tú eres logística, yo soy administración. O tú eres administración y yo soy marketing. O tú eres logística y yo soy operaciones. Entonces, un cambio de mirada podría ser, oye, nosotros no somos ni logística, ni administración, ni marketing, no, nosotros somos la empresa ABC y nuestro trabajo consiste en atender a este cliente y la continuidad de la empresa va a depender de los resultados que todos nosotros como un solo gran equipo podemos alcanzar. Y
y nuevamente hacerles ver las consecuencias de no trabajar en equipo. Esto es un trabajo que tiene que, o este tipo de cambio, obviamente, eh, no se hace trabajando únicamente con los equipos, se tiene que trabajar también con las cabezas. Las cabezas son las primeras que tienen que alinearse. Eh, si hablamos de gestión de cambio, esto de acá tiene que venir necesariamente con un auspiciador o un sponsor en las organizaciones que tenga mucho poder, que tenga un nivel jerárquico alto. Si estamos hablando de estos equipos, estamos hablando básicamente del director general. Y el director general, esa persona sí tiene interés de que estos equipos trabajen como uno solo, no como equipos distintos. Entonces, se empieza con el alineamiento y va de la mano con muchas cosas, no solamente con los temas de las dinámicas que podemos hacer, va de la mano también con el planteamiento de objetivos, no a nivel de equipos, sino de empresa, y cómo, y además los sistemas de compensación que tienen cada uno de ellos. Es un problema que tiene muchas aristas, y el factor humano es definitivamente uno de los más importantes. Nuevamente, es hacer ver a los equipos qué cosa es lo que pierden por no trabajar en equipo, qué cosa es lo que ganan, pero eso tiene que ver, vuelvo y reitero, no solamente con los equipos, sino también con los equipos o los comités directivos. Ok, muchas gracias, Leopoldo. Zoila López pregunta, ¿cómo entablar conversaciones con personas muy problemáticas? La conversación con una persona muy problemática, yo haría la pregunta, ¿qué cosa es una persona problemática? Porque, ojo, aquí nuevamente va a depender también de cómo nosotros veamos el problema, ¿sí? Porque cuando yo digo, oye, tú eres una persona muy problemática, de repente ese juicio, porque finalmente, definitivamente es un juicio, no es necesariamente la verdad, muy probablemente ese juicio o esa idea que yo tengo está hablando más de mí que de la otra persona. Probablemente digo, eh, tenga que ver más con temas que tenga la persona que considera a las otras personas muy problemáticas. ¿Sí? Entonces, muchas veces los problemas no se resuelven diciendo, oye, la otra persona es muy problemática. No, es de repente que yo tengo dificultades o tengo incapacidades de cómo lidiar con personas que tienen ciertos rasgos. De repente son personas que tienen convicciones muy fuertes y que normalmente imponen sus ideas. Pero, la pregunta es, ¿qué cosas nosotros podemos controlar? ¿Podemos controlar a las otras personas? ¿Podemos controlar lo que nosotros hacemos? Entonces, muchas veces el problema no son las personas problemáticas, muchas veces el problema somos nosotros, que no sabemos cómo lidiar con ellas. Entonces, es saber, y fíjense, en el ciclo de conversación, en el ciclo de la promesa, es agarrar y desarrollar todas esas competencias que mencioné, el saber decir que sí, el saber decir que no, el saber... Si nosotros desarrollamos esas competencias, probablemente ya no vamos a ver al resto de personas como muy problemáticas. Ok, gracias por la respuesta. Nitza Santalla pregunta, ¿qué debo decir cuando mi jefe me llame la atención gritándome? ¿Cómo puedo detener dichos gritos? Eh, Depende, pues, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿por qué me grita? Sí, si es porque he cometido errores, no me gusta que me griten. ¿Cuál es el problema con los gritos?
Depende cómo lo vea. ¿Es una falta de respeto o me está gritando por mi bien? Porque, ojo, las personas nos pueden gritar por nuestro bien. ¿Es una posibilidad? ¿O siempre lo vemos como irrespeto? La forma no me gusta. O tenemos el juicio de que una emocionalidad fuerte de nuestro jefe que nos grita es siempre mala. O siempre la vemos como una falta de respeto. Ojo, no estoy negando la posibilidad de que mi jefe sea irrespetuoso, ¿sí? Eh, porque si ese fuese el caso, entonces, pues, sí, pues hay que detener a la persona. Pero si es un tema de que me está llamando la atención gritándome porque estoy haciendo mal las cosas y las estoy haciendo de repente porque las estoy haciendo de manera negligente, es muy diferente. Entonces, yo diría aquí, ante esta pregunta, es ¿en qué contexto estamos? ¿Sí? Hay una Ok. pregunta de Edward. Sí, sí, justamente la acabo de ver. Cuando mejoramos las conversaciones, ¿mejoramos el trabajo en equipo? Pregunta Edward. ¿Cómo mejorar las charlas con las personas que hacen un monólogo en sus conversaciones? Cierto La, la, res- millennial. Cierto la, millennial. la respuesta a la primera pregunta, definitivamente, una manera de conceptualizar a las organizaciones es como redes de conversaciones. En la medida que nosotros conversemos mejores, entendiendo conversaciones o una manera de entender estas conversaciones en una organización, por estos 5 tipos de conversaciones, definitivamente vamos a mejorar el trabajo en equipo. Definitivamente lo vamos a hacer. El monólogo muchas veces, si es que el monólogo es de los jefes, es haciéndole pedidos, es haciéndole ver que de esa manera el equipo no, no crece, se genera dependencias. eh, y nuevamente, ojo, muchas veces nosotros decimos el problema está ahí, el problema son las personas que acaparan, pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Sí? O sea, ¿cómo nos hacemos responsables? Porque uh, estoy diciendo esto que es simplemente una posibilidad, ¿no? O sea, nos quejamos que una persona acapara toda la conversación, pero si simplemente nos vamos a quedar en esa pregunta, probablemente simplemente nos estemos victimizando. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿cómo me hago responsable? Y por responsabilidad es cómo doy respuesta a una persona que acapara la conversación, que hace un monólogo. ¿Cómo me hago yo responsable? ¿Qué cosa me está faltando a mí? ¿Qué cosa nos está faltando a nosotros aprender? ¿Sí? Cuando intentamos responder esa pregunta, muchas veces, eh, descubrimos que hay temas a nivel emocional o de habilidades blandas que no estamos sabiendo manejar. Ok. Leo, si Ok, puedes bajar un poquito tu Sí, cámara para poder verte. Ah, ahora sí, ya mejor. ya, Siguiente sí. pregunta. Mario Muñoz pregunta, ¿qué tan fiable puede ser este método en indagaciones sobre comportamiento inapropiado, como acoso u hostigamiento dentro de las empresas? Acoso, hostigamiento, son temas ya diferentes, ¿no? O sea, eso no es un tema eso ya es un tema ético. Una persona que acosa o hostigamiento ya hay un problema ético, ¿no? O sea, un acoso sexual, un hostigamiento porque eh, me está haciendo la vida imposible para sacarme, utilizando malas artes, eh, no, ese tipo de situaciones yo creo que ya eh, eso hay que reportarlo de repente con el área de recursos humanos y trabajarlo de esa manera. Eh, porque ahí qué cosa podríamos estar viendo,
una persona pues, que tiene un objetivo que no tiene nada que ver con la organización. Simplemente está viendo su propio interés y muchas veces son intereses personales no éticos, ¿sí? Cuando se da ese tipo de casos, este tipo de conversaciones podría servir, sí, pero yo diría de que lo más adecuado en ese caso sería eh, reportar el tema al área de recursos humanos. Muy bien, Leopoldo. A ver, Diego Martrique pregunta, ¿cuándo sé que una conversación es inútil para una negociación? Ah, sí, yo preguntaría qué cosa es inútil para esa persona, para Diego, qué cosa es inútil. Eh, nuevamente, siempre tratando de hacerme responsable y poniéndome en los pies de Diego, eh, ¿qué cosa podría yo estar sintiendo como Diego? ¿Me estoy rindiendo muy pronto? ¿Me estoy resignando muy pronto a seguir negociando? Eh, porque como que siento que se quiere retirar, ¿no? Eh, ahora, con eso tampoco estoy cerrando la posibilidad, pues, de que la otra persona no está cediendo. Recordar que siempre dentro de una negociación una posibilidad es decir que no, ¿sí? Eh, ¿cuándo sé que una conversación es inútil entonces para responder la pregunta? Cuando veo que no hay movimiento, pues. Cuando veo que la otra persona no está cediendo en nada, a pesar de que yo le pueda estar esgrimiendo eh, razones o motivos, o le pueda estar mostrando algo de valor y él no se mueva, él o ella no se mueva, ¿sí? Ok, Veo otra pregunta. sí, hay Sí. otra pregunta. Muchas gracias. Leopoldo dice, Marco Flores nos dice, si tienes a un usuario que no quiere comunicarse y rechaza la comunicación por su propia naturaleza personal, ¿qué técnica o herramienta propones que ayude a iniciar una comunicación y lo haga adecuada y abierta? A ver, o sea, la pregunta está interesante. Si, si podemos hablar con el jefe de esa persona, un proceso, podríamos sugerir un proceso de coaching ejecutivo para la persona, ¿sí? Eso sería una manera. Eh, y por qué? Porque eh, normalmente un coach tiene digamos, la capacidad de poder conversar y de hacer preguntas poderosas a las personas para justamente hacerles ver que dicho comportamiento está afectando el resultado, no solamente sus resultados, sino y sobre todo los resultados de la empresa o del equipo. Eh, ¿Y por qué voy a través del jefe? Porque si la persona está ya cerrada y si uno no tiene poder formal sobre la persona, eh, normalmente no va a lograr que la persona se abra. Salvo pues que a través de conversaciones informales, ¿sí? Porque esa sería la otra vía, a través de conversaciones informales, haciéndonos amigos, acercándonos, y fruto de la conversación informal se dé esa posibilidad. No cierro, no niego la posibilidad de que por la vía formal también se pueda lograrlo. Pero ojo, siempre la idea es hacerle ver a la otra persona que lo sienta, qué cosa es lo que su accionar o su no accionar cómo está afectando los resultados del trabajo. Ok, muchas gracias, Leopoldo, por las respuestas. Agradecemos a Salvador Carreón, Edwin Ramos, Julio González, Alberto Pérez Alvela, Enrique Villavicencio, Carlos Jara, Inés Vidal,
Gerardo Pérez, Susan Gallo, Alfonso Núñez, Fernando Zarzosa, Jennifer Pacheco, Paola Gamarra y a todos los participantes de este webinar, quienes también formularon sus preguntas. Esperamos haber despejado sus dudas con la ponencia del expositor. Y también queremos invitarlos a una conferencia gratuita. En este caso, certifícate a la primera como PMP, que se va a realizar el sábado 6 de octubre en Avenida Camino Real 111, Torre A, piso 9, San Isidro, Lima, Perú, de 3 a 5 de la tarde. Es gratuito y justamente vamos a sortear medias becas, entre otros descuentos, para el taller de preparación para el examen PMP. Y vamos a dar toda la información en ese evento. También queremos invitarlos a nuestro siguiente webinar que se va a realizar el 13 de octubre de 11 a 12 de la mañana. El tema es cómo aprobar el examen ITIL Foundation. Justamente es el examen para certificarse en gestión de servicios de TI. Están cordialmente invitados. Muy bien, queremos recordarles que brindamos capacitación de alto impacto y calidad y tenemos una plataforma educativa online, cursos y talleres presenciales, simuladores de exámenes internacionales, asesoría personalizada, expertos en gestión de proyectos, consultoría en la creación de PMO, capacitación in-house y cursos a medida. Formamos líderes que transforman. Muchas gracias, Leopoldo, por la exposición de hoy. No sé si tendrás algunas palabras finales. No, gracias, Carmen. No, encantado de haber estado con todos ustedes, compartiendo este tema que es una de mis pasiones, ¿no? Listo para poder encontrarnos en cualquier otra oportunidad. Creo que hay un chat más, creo que eso es todo. Sí, agradeciendo, gracias Luis Felipe, y bueno, eso sería por mi parte. Ok, les agradezco a todos, a Leo, Carmen, Felipe, Claudia, Cristel, Edward, Mario, ¿no es cierto? Que estuvo desde México, si mal no recuerdo, al inicio también del chat. A todos los demás que estuvieron presentes y que nos dieron sus consultas. Esperamos haberlos atendido de manera oportuna. Las preguntas con las respuestas que nos dio Leo en este webinar muy, muy interesante, ¿no? Los esperamos en los siguientes webinars, ya están las fechas programadas. Los invitamos a seguir visitando la página web www.directorglobal.com, donde van a ver los siguientes webinars y seminarios presenciales que vamos a tener, así como los siguientes cursos que vamos a lanzar, ¿no? Agradecemos la invitación, agradecemos su asistencia, será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.